siempre hay una duda, ¿no? Una discusión entre la gente. Sí. Cuando nos preguntamos, oye, ¿y hasta qué punto el gobierno debe de influir en la vida de los ciudadanos, no? Oye, debe de prácticamente regular la seguridad, de tener los servicios públicos, la recolección de basura, el bacheo, las luminarias, o el gobierno debe de estar de lleno en la vida de la gente, ¿no? ¿A qué te refieres de lleno? O sea... En la creación de empleos, en la generación de riqueza, en la distribución de la riqueza, con empresas, que el gobierno sea dueño de empresas. Y hoy esa es la discusión, ¿no? ¿Hasta qué punto el gobierno es un proveedor o hasta qué punto el gobierno es un regulador? Ya. Está buena la pregunta. Está buena. Pues digo, tiene un poco que ver con las, pues de cierta manera, las ideologías, ¿no? O sea, cómo ve uno que qué tanto debe ser del Estado y qué tanto debe ser privado, ¿no? Esa es más o menos el framework, ¿no? Exactamente. Estás preguntándome qué pienso yo. Digo, para empezar a... Directo al grano. Fíjate que lo tendría que pensar más a detalle, pero yo creo que hay ciertas cosas que yo creo que el gobierno sí tiene que tener una cierta injerencia. Porque en mi forma de verlo se puede salir de control, ¿no? O sea, si no hay algún tema de checks, en Estados Unidos dicen checks and balances, ¿no? Los chequeos y balances, ¿no? Yo creo que se puede salir de control. Digo, en mi humilde forma de verlo, no tengo nada de trabajo de político de este tema, ¿no? Pero básicamente, sí, o sea, algunos temas muy grandes yo creo que se pueden salir de control si está solamente en las manos de unos pocos. Ahora, si hablamos de un mercado libre y regulado, en donde hay muchas opciones para cada cosa, yo creo que ahí sí podría haber... pues un mejor esfuerzo para que funcionen las cosas, ¿no? Porque si está en las manos de o sea, estamos hablando de servicios, por ejemplo, ¿no? Para tomar un ejemplo. Si solamente hay una opción de servicio y está en las manos de una empresa privada, pues ¿qué nos garantiza que eso es el monopolio, ¿no? Entonces, claro que si está en las manos del Estado, se puede observar como un monopolio, porque solo está el Estado. Pero claro que está esta premisa implícita que todos, pues, pensamos, o por lo menos queremos que el Estado esté de nuestro lado. Entonces, ¿qué opinas tú? Ahorita estoy dando clase con un amigo, es una clase compartida. Ok. Y él decía, es que el gobierno no genera un solo empleo. Y los empleos que genera son muy mal pagados y son momentáneos. Él decía, todos los empleos de este planeta los tiene que crear la empresa privada, los buenos empleos, los bien pagados. Okay. Y decía, oye, pues yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? En muchos países hay empresas del Estado que se ganan bien, que generan buenas condiciones, que funcionan bien, que en México no funcionan bien, esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia. ¿Tú crees que todos los empleos en este planeta los deben de generar los empresarios? No, para nada. No, yo sé, de hecho Estados Unidos, por ejemplo, si agarras el caso del Internet, ¿no? El Internet no fue inventado por la industria privada, o sea, el Internet... Si te metes a investigar, por ejemplo, Noam Chomsky tiene un video pues, muy famoso que habla sobre pues, quiénes controlan realmente, cuando la gente habla de capitalismo, o sea, qué realmente es, o sea, cómo es el capitalismo. Y Chomsky dice abiertamente, o sea, no es exactamente, es un state capitalism. O sea, el Internet, por ejemplo, no nació de una empresa, de unos compadres que se les ocurrió el Internet. Esto viene de iniciativas de gobierno, ¿no? Y esto no hubiera existido si no fuera por precisamente estos buenos empleos de iniciativas de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que muchas tecnologías solo pueden nacer de estas iniciativas híbridas, por así decirlo, ¿no? También con universidades, sin duda. O sea, MIT, por ejemplo, la Universidad de Massachusetts, ellos, pues mucha de la tecnología consiguen fondos de una forma o de otra, pero nacen sus laboratorios y no podría existir si no fuera por intervención del gobierno. Otra iniciativa en Inglaterra que me acuerdo que se llama... Symbicide, está bien larga, es un acrónimo gigante, pero es una triple iniciativa. Es un tercio de la iniciativa es iniciativa privada, un tercio es iniciativa de las universidades y un tercio es del gobierno. Y me refiero a un tercio en capital, o sea, se le pone un tercio, un tercio, un tercio. Y también de capital intelectual. No es solamente gente de gobierno, no es solamente gente de privada y tampoco es solamente gente de académica. Entonces, con estas verdaderas iniciativas, y claro, como bien mencionas, que sí funcione, ¿no? O sea, que no sea, a fin de cuentas, pues una pantalla para poder llevarse todo el dinero por abajo, ¿no? O sea, que sí, y digo, esa iniciativa era sobre una industria que están desarrollando, no solo en Inglaterra, seguro en muchos lados, pero es la biología sintética,
Pero para crear una tecnología tan compleja, no se puede solamente dejarlo en las manos de algunos, ¿no? ¿Me explico? Entonces, hoy en un mundo neoliberal, nos atreveríamos a decir que la gran mayoría de los empleos, las oportunidades, los espacios, los tiene que generar la empresa privada y tenemos que separar al gobierno de la empresa privada, o podríamos pensar en unirlos unos con los otros. Yo creo que sí habría formas, es lo que acabo de decir, que sí habría formas de unirlos. ¿Tú qué piensas sobre ese tema? Yo soy de la idea de que el gobierno en muchos países, en muchas regiones de este planeta, sí genera oportunidades y sí genera riquezas y sí redistribuye bien los recursos. El tema es que hoy, como dices, es un tema de ideologías. Si lo ponemos desde el neoliberalismo, pues diríamos que el gobierno únicamente se concentre en proveer a los ciudadanos de servicios públicos, sí, y que la empresa privada, la IP, se encargue de administrar todo el tema comercial, ¿no? Generación de empleos, los mercados, el libre mercado. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, más del socialismo, pues tendríamos que hablar de la injerencia del gobierno en los asuntos también económicos, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, sí es un tema complicado, la verdad no, o sea, realmente ponerle el dedo exactamente a cómo deben de ser las cosas, creo que es un proceso largo, ¿no? Digo, podemos observar, como bien mencionas, iniciativas en diferentes lugares del mundo que funcionan y funcionan bien. Ahora, para que funcione en México, ¿qué tendríamos que hacer? Por ahí sería un curso de entendimiento, ¿no? Disculpa mi ignorancia, pero ¿cómo está exactamente el tema? Yo sé que depende del sector, ¿no? Depende del sector cómo está. Pero, por ejemplo, pues el ejemplo de Pemex, ahora ya está más abierto el tema, ¿no? Sí, y es que es un tema bien interesante. Porque, ¿qué decimos? A ver, las empresas del Estado no funcionan. Pemex no funciona, por ejemplo. Comisión Federal de Electricidad no funcionan. Hay que privatizar para que sean los empresarios los que le den orden y den un buen servicio. Pero ahora vemos las telecomunicaciones, por ejemplo, el tema de las televisoras, pues son prácticamente oligopolios o monopolios, que pagamos servicios muy caros, hay muy poca competencia. Entonces, que digamos que está bien regulado o hay una libre competencia en el sector comercial, pues tampoco podríamos decir, ¿no? Ni de un lado ni del otro. Y pensando en esto, traigo otro tema a la mesa. ¿Sí? El tema del paternalismo del gobierno sobre los ciudadanos. Claro. Porque ¿hasta qué punto que gobierno me provea siempre y cuando sea bueno el servicio? ¿O hasta qué punto, oye gobierno, hazte un lado? Claro, exactamente. Fíjate que es un tema interesante porque si vemos cuál es el rol del individuo en la sociedad, ¿no? ¿O qué va por encima, el individuo o la sociedad? Tenemos que pensar, digo, sin duda alguna, lógicamente es la sociedad, ¿no? O sea, entonces, es muy conveniente que todo lo bueno lo quieran y luego cuando toca una parte mala, pues la gente ya no lo quiere, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va el paternalismo? O sea, ahí va la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto conviene? ¿O por qué pensamos, por ejemplo, que el presidente de México nos va a cambiar la vida? Es que ya va a llegar el presidente que va a cambiar el rumbo de este país, que me va a cambiar mi vida. Porque un presidente me tiene que cambiar mi vida y no Patricio Morelos o Mateus. Hacemos todo para cambiar nuestra propia vida. Completamente. Yo soy completamente de la opinión de que, pues, lo que puede hacer, los presidentes pueden hacer algunas cosas a nivel macro, ¿no? Macroeconómicos, ¿no? Pero a nivel personal, una persona puede destruir su vida muy rápidamente o puede construir su vida. No estoy diciendo que en México sea el lugar con más movilidad social. La movilidad social es un tema complejo de qué tanta capacidad tiene la gente para subir en la escala social y qué tanta capacidad hay de los que están arriba que bajen. En países como Inglaterra o Estados Unidos, Estados Unidos no sé mucho, en Inglaterra hay muchas iniciativas que tratan de promover la movilidad social, que es muy saludable. Un estado... y disculpa mi ignorancia, yo en realidad no tengo tanto conocimiento político, pero lo que yo puedo decir es que un estado que no tiene tanta movilidad social, pues no es un estado sano, porque las personas que no merecen estar arriba y siguen arriba, pues están ahí atorando, ¿no? Porque pues sin hacer nada, sin avanzar. Y los que están abajo, que realmente merecen subir, no tienen la oportunidad, ¿no? No tienen suficientes oportunidades para subir. ¿Es mala la generación de riqueza? No, en sí no. Completamente no. Y porque hoy a veces hablamos de es que los ricos son los malos de la historia, ¿no? ¿Quién dice eso? Se escucha, se escucha en televisión, lo leemos en medios. Yo creo que los malos,
El problema está en el exceso, diría yo. O sea, creo que a nadie nos gusta el exceso de pobreza, ¿no? Eso es algo terrible. Y ya hay ciertos argumentos que hablan sobre el tema del exceso de riqueza. Entonces, ¿sabes qué a eso te refieres, no? Te refieres a los excesos. O sea, no solo los millonarios, sino que a los billonarios, ¿no? Exacto. Entonces, ahí sí hay un tema problemático. El tema, digo, una solución para eso sería algún tipo de taxation, ¿no? De impuestos. O sea, que los impuestos sean proporcionales, ¿no? Pero es un tema problemático, lo reconozco. ¿Tú estás de acuerdo que existen los billonarios? Yo no estoy en contra de que existan los billonarios. Si las condiciones del juego están dadas para que con buenas prácticas tú generes mayor capital, no tiene nada de malo. Es decir, por ejemplo, yo tengo una empresa al día de hoy. ¿Y cuál es el objetivo de una empresa? Pues generar riqueza. Claro. Y generar empleo y todo lo que hay detrás, ¿no? Pero en realidad es generar riqueza, generar capital. Yo no me voy a poner una meta donde diga, bueno, ya gané 10 millones de dólares, hasta ahí. Y ya voy a hacer todo lo posible para no ganar más. Bueno, y si innovo, y si genero más condiciones y más empleo y vendo más, y eso me hace ganar 10 millones más y 10 millones más. O sea, ¿hasta qué punto podemos decir, ya no hay fondo, nadie gana en ese juego nadie gana, o sea, simplemente es un vacío en donde la gente va a perseguir algo que nunca va a alcanzar. Entonces, para mí en lo personal eso no es un buen objetivo de vida, o sea, simplemente ganar más, pero está en el DNA de los seres humanos, la gente no sabe cuánto es suficiente. Si alguien viene y nos ofrece 1 y viene otra persona y nos ofrece 2, pues la persona va a tomar el 2, o sea, y no tú y yo, o sea, prácticamente el que sea, sí. Entonces, ahí es un tema... ¿Y está mal? O sea, está mal que esté en nuestro ADN el decir... Es humano. Quiero más, porque el querer más no significa te voy a quitar a ti para yo tener más. Lo que creo que está problemático del planteamiento, lo primero que dijiste, en condiciones regulares, ¿no? En condiciones legales. Ahí es donde se me hace que está el problema. ¿Por qué? Porque una vez que uno acumula, no sé, $10,000, luego $100,000, luego $1,000,000, o sea, hay ciertos niveles de poder y accesos que tiene uno. Después, cuando uno ya consigue mucho más que eso, los niveles de acceso que tiene son pues exponencialmente más atractivos. Y el problema que yo le veo es el concepto que en inglés le llaman lobbying, ¿no? ¿Cómo se llama en español? Sí, el cabildeo. Cabildeo, exacto. Entonces ponen a la gente y ponen el dinero estratégicamente posicionado para abrir ciertas puertas con ciertas llavecitas, pero si tienes billones de llaves y abres billones de puertas, pues ya no es tan justo. Entonces siento que ahí es donde una cierta injerencia del Estado podría estabilizar un poco más. Yo me acuerdo en los años 90 rompieron, abrieron a Microsoft porque era un monopolio. Si comparamos lo que era Microsoft con lo que es hoy Alphabet, por ejemplo, o algunas empresas así billonarias, son otros monstruos. O sea, Microsoft de los 90 era una hormiga. Entonces lo complejo es, ya no se están, y te voy a decir una cosa, las empresas no tenían el conocimiento que tienen hoy de marketing. Hoy en día hay algunas empresas que probablemente están haciendo muchos abusos de derechos humanos, pero se pintan como los buenos y se venden y se visten, haz de cuenta, con playeras bien tranquilas y usan tenis y tienen un sinfín de injusticias. Y no solo en el país, sino que alrededor del mundo, ¿no? Pero pueden llevar perros a las oficinas. Y... No, o sea, el tema es ese. ¿Cómo hay un tema de responsabilidad social donde no hay una verdadera responsabilidad social? Doble moral. Sino lo usamos para que el consumidor diga, oye, pues mira, esta empresa es socialmente responsable. Y estoy contaminando los ríos, los océanos, pago mal, no tengo a la gente con seguridad social. Pero tengo mi campaña de responsabilidad social y planto árboles los fines de semana, ¿no? Eso es un tema que yo critico mucho, o sea, y también la filantropía, yo la critico en general. ¿Por qué? ¿Qué es la filantropía? La filantropía es, después que tienes billones de abejas trabajando y te sobró 200,000 toneladas de miel, das tantita miel o sea, ¿cómo se dice? Echas un poquito de miel a una caridad, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces... todos estos años de maltrato, tanto al planeta como a algunos empleados, como a algunos, pues, gente marginal y así, no se puede resolver cuando al final de la vida la persona invierte un poco en obras sociales, ¿me explico?
una filantropía más pura sería una filantropía de raíz. O sea, dar... no, es que ahí es el tema. Si hay ¿A qué me refiero con filantropía de raíz? O sea, que traten bien tanto el planeta como a los empleados desde el principio, ¿no? Desde que la empresa tiene 5 empleados o 10, ¿no? El problema de la filantropía de raíz es que no permite esas exponencialidades que el otro modelo permite. El empresario que puede abusar de sus empleados y el empresario que puede abusar del planeta, le va a ir mucho mejor. Es muy fácil, ¿no? ¿Cómo ves ese planteamiento? Ahorita hablaba sobre un tema bien interesante que es ¿qué va primero, la sociedad o el individuo? O el individuo? Y justo le acabo de hacer esa pregunta a mis estudiantes hace unas semanas, cuando hablábamos sobre... ¿En dónde das clase? En el TEC, sobre participación ciudadana. Increíble. Y oye, ¿qué va primero, el interés general o el interés personal? Todo mundo siempre dice, me incluyo, supongo que te incluyes, se incluye la gente, oye, pues la comunidad, ¿no? Primero la comunidad, que le vaya bien a México, que le vaya bien a Nuevo León, que le vaya bien a Monterrey. Ok, bueno, pero si para que le vaya bien a México... Te tiene que ir mal. Te tiene que ir mal a ti, ¿lo vas a hacer? Claro y tienes que cambiar tus condiciones de vida y te vamos a reducir el sueldo. No, que me vaya bien a mí. ¿Qué prefieres? ¿Que le vaya bien a México y te reduzcamos 1,000 pesos tu salario o que puedas ganar 10,000 más el próximo mes? Pues ganar 10. Y ahí es donde la gente se queda pensando, bueno, claro. ¿hasta qué punto que verdaderamente le vaya bien a la gente? Como dicen, de que se muera mi abuela, que me muera yo, pues que se muera mi abuela. Es una frase que he escuchado mucho últimamente, sobre todo con el caso de Emilio Lozoya, que dicen, oye, ¿qué va a hacer Emilio Lozoya? Pues matar a la abuela, que se muera Peña Nieto, que se muera Luis Videgaray, que se muerten de enfrente, y yo me salvo, así traigo una cadena en el pie y no salga de mi casa. Bueno, pero yo estoy en mi casa. ¿Hasta qué punto el bienestar general sobre el personal? Yo creo que ahí es un tema ya de sobrevivencia. O sea, ya cuando... O sea, es como el concepto de... Has oído hablar ni siquiera es un experimento social, fue una cosa que sucedió a la hora de que hubo un naufragio, ¿no? Se quedaron en el barco unas personas y se tuvieron que comer a un individuo para sobrevivir, o sea, canibalismo. Eso es una idea muy primitiva, ¿no? Para sobrevivir, pues, haces lo que tengas que hacer. O sea, si tu hijo está muriendo de hambre, pues hasta la gente, pues, hacen crímenes, eso es lógico. O sea, la gente hace eso para sobrevivir. Y a ese nivel no hay cómo debatir, o sea, no hay lucha. El debate se hace rico cuando hay unas ciertas reglas de juego. O sea, cuando es completamente libre, si estuviéramos completamente en una selva y cada quien tiene cuchillos, pues sí, o sea... Sí, la supervivencia es el más fuerte. Exactamente. Y de cierta manera el mercado se comporta de esta manera. Todos competimos. Todos estamos compitiendo. De hecho, vivimos en un planeta hipercompetitivo. Se podría decir que el año pasado era menos y el próximo año va a ser más. Cada vez va a ser más competitivo. La pregunta que hay que responder ahí es, ¿qué tanto es suficiente? O sea, ¿qué tanto es competencia absolutamente sin reglas? O los adultos del cuarto, que son los gobernantes, ¿no? Los políticos, que nosotros votamos por ellos, ¿qué tanto pueden hacer los adultos del cuarto para mitigar este tema, para pues, dar un poco más de oportunidades? Porque si no, fácilmente se puede estancar la movilidad social. Ahí está, de hecho en Estados Unidos está muy estancado el tema de las startups. Ya no se están logrando como antes este boom de empresas. Cada generación está el tema del emprendedorismo, ¿no? Y en Estados Unidos, pues era un buen país para hacer una empresa, crecerla absurdamente y hacer riqueza, generar riqueza, ¿no? Que esa es la idea de tener capacidades libres, ¿no? Sin dañar a nadie más, ¿verdad? Lógicamente. El tema es que en los últimos, si no me equivoco, 10 o 15 años, ya no se ha logrado, ya están bien estancadas. O sea, ya las llaves de las puertas están en las manos de los dueños de las puertas. Entonces ya nadie está abriendo puertas nuevas. Y se me hace que ahí es donde está peligroso. Yo creo que no me cae tan bien Steve Jobs, discúlpenme, es un tema personal. Hizo cosas buenas, pero algunas cosas no me parecen. Pero dijo una frase muy buena, no sé de dónde la sacó, o sea, tal vez de alguna de sus exploraciones budistas o algo, pero dijo que la muerte es la mejor invención, de las mejores invenciones de la vida, ¿no? Entonces, el hecho de que las personas que ya grandes se mueran y abran paso para las nuevas generaciones, eso es algo muy importante, son los ciclos de vida. Entonces, las personas que no quieren soltar esos poderes, que están en esos lugares de poder, se me hace que eso está estancando, de alguna manera, el crecimiento más abierto, ¿no? Y estoy de acuerdo, o sea, sí,
Por ejemplo, de hecho, Marcelo, un gran amigo mío, me mandó un video el otro día y dijo que me mandó un video de un chavo de una comunidad muy escasa, por poner de alguna manera, en un lugar muy problemático, y tenía una gran inteligencia. Era un chavo que tenía una gran forma de hablar y no tuvo una gran educación ni nada. Bueno, me imagino, ¿verdad? Pero tenía grandes cosas que decir. ¿Por qué deberíamos de impedir que ese chavo avance? ¿Me explico? O sea, él debe de tener la libertad, ¿verdad? Tener la libertad como individuo de salir adelante sin que su contexto lo frene. ¿Estás de acuerdo? Hace unas semanas veníamos en carretera a Monterrey y debatíamos con amigos. Oye, la gente es pobre porque quiere ser pobre, porque no hace nada para dejar de ser pobre. Y un amigo decía que sí. No. Dice, cada quien puede construir las condiciones para salir adelante. Digo, ok, no es lo mismo nacer en Monterrey que nacer en la sierra de Oaxaca o en la sierra de Sinaloa o de cualquier estado. No es lo mismo nacer en Monterrey, en una zona, que nacer en otra zona de Monterrey. No es lo mismo ser de Londres que ser de cualquier ciudad latinoamericana. Completamente de acuerdo. Entonces, ¿que generamos condiciones? Sí generamos condiciones. Patricio se pudo haber quedado estático y sería otra persona a la que soy. Pero Patricio tiene privilegios que otros no han tenido. Y otros han tenido muchos más privilegios de los que yo tengo hoy. Y también tuviste una intencionalidad. O sea, tú no te quedaste en tu casa sentado. O sea, tú no eres Patricio hoy porque estuviste sentado. Sí pudiste haber tenido todos los beneficios, pero te pudiste haber quedado sentado también. ¿Me explico? Y sí estoy de acuerdo con lo comentado. No todos nacen iguales. Es algo difícil. Y el contexto sí te define, en gran medida. El contexto también define. No es lo mismo ser hijo de Steve Jobs que ser hijo de un profesor. Completamente de acuerdo. Es básicamente, es una mezcla muy compleja. Por eso cuando las personas dicen frases muy grandes y ahí le pican punto y ya nadie habla, eso es el problema, ¿no? Decir, o sea, como el comentario que mencionaste de tu amigo que dijo, si el que quiera ser rico puede, pues no es exactamente así. O sea, hay demasiadas variables y también ahí está una variable que se llama la suerte. O sea, mucha gente, no solo me refiero a la suerte de nacer en el lugar correcto, en el momento correcto, en la familia correcta, en el país correcto, en todo lo correcto, sino que también a lo largo de la vida pueden tocar suertes y malas suertes a la persona. No, de llegar a un café y sentarte al lado del que va a ser tu jefe, que es el dueño de la gran empresa que te va a dar el trabajo de tus sueños. También. Eso puede ser. O la mala suerte, como dicen, de estar en el momento equivocado, con la persona equivocada, en el contexto o que te atropelle un carro y te quedaste sin una pierna, o sea, y ya es más difícil. Pero fíjate que yo tengo una visión interesante sobre el sufrimiento, que también es una suerte que tenga esa visión, no es automático. O sea, el sufrimiento lo puedes usar a que te forme o que te destruya. Y no es exactamente automático a quién va a formar y a quién va a destruir. Entonces, es bien complejo. Por eso para mí la educación es una forma real o hasta medible, podríamos decirlo, para cómo hacer o cómo ayudar a estabilizar un poco las oportunidades. ¿Me explico? ¿Cuáles son tus opiniones sobre educación y sobre cómo está el sistema educacional? Desde mi perspectiva, el sistema educacional está muy mal en México y en el mundo. ¿Y en qué contexto? Hoy en México estamos formando a memorizadores. Hoy valoramos el que se sepa la tabla de los elementos químicos, el que se sepa las tablas numéricas, el que se memorice las capitales del mundo, el que te diga más definiciones sobre democracia, sobre conceptos, sobre lo que sea. Y desde la academia premiamos al que tiene más papeles pegados en la pared, no al que es el mejor maestro, el que tiene técnicas pedagógicas, acercamiento, el que forma ciudadanos. Eso no nos importa. ¿Por qué crees el que es tiene así? más papers, el que tiene más artículos, el que tiene más diplomas, más libros, ese es el más premiado, es el más reconocido. Entonces no hay un verdadero esfuerzo por generar conocimiento. Hay un esfuerzo por sacar un número que se dice 10 o se dice 100, o una A, dependiendo del modelo académico de medición, o por tener cada vez un currículum de más páginas. ¿Y cómo mitigas eso en tus clases? O sea, eres maestro, también estás, o sea, yo también soy maestro, estamos en ese contexto. ¿Qué haces para contrarrestar ese sistema? O sea, ¿qué haces con tus alumnos? Yo hago un acercamiento de arranque. A ver, a mí no me vengan a decir maestro, profesor. Yo soy pato. De arranque yo soy pato, ¿no? Sí. No hay opiniones equivocadas, al contrario. El que más participe, más puntos le voy a dar. El que se quede callado le va a ir mal. Claro. ¿Por qué? Porque yo los quiero invitar a que hablen, a que pregunten. Sí.
Porque les digo, quizás es su única oportunidad de que debatan con gente de otros perfiles, de otras carreras y con un profesor diferente quizás. Eso es lo que yo hago. Sí. Hablo un minuto, a ver, participen todos y den sus opiniones. Va otro minuto, participen todos y sus opiniones. Involucrarse. Y como digo, y el papel del abogado del diablo, bueno, puede ser esto. Y si no, pues también puede ser esto. ¿Y por qué no puede ser esto? Claro, dime la otra. Claro. Entonces, vamos a ver los dos lados. Sí. Y luego lo peor, a veces los alumnos, lo peor que he escuchado de un alumno es, profesor, ¿en qué palabra me equivoqué? Espérate. Y ese es un claro ejemplo de en qué ha fallado el sistema educativo. Que piensan que es mecánico. ¿En qué palabra me equivoqué? Es que no es una palabra, no es un acento, es una idea. Es que no hay ideas. No nos preocupamos. Yo les digo, a ver, se gradúan de universidades privadas, con los mejores trabajos, pero no pueden escribir una carta. Claro. ¿Por qué? Porque son memorizadores. Sí. Y me pueden hacer fórmulas y derivados, pero no me pueden escribir una carta, no pueden mandar un correo. ¿Por qué? Porque nadie entró en un proceso reflexivo, crítico, de pensamiento, de creación de contenidos. Digo, y ahí es donde nos estamos equivocando. Sí. Y los profesores tenemos un gran problema ahí, ¿eh? Los alumnos y los profesores. Sin duda. Y los que ponen a los profesores ahí. Y quienes nos miden como profesores. Entonces, ¿a qué ciudadanos estamos formando? Estamos formando técnicos, lo cual es bueno. Hay que resolver problemas, ser pragmáticos, todo eso está muy bien. Pero a la hora de reflexionar, oye, ¿y lo que hago en qué te va a afectar a ti? Claro. ¿Y en qué va a afectar a él y a él? Al vecino y a la sociedad. ¿En qué va a afectar al vecino? Sí. Ahí es donde tenemos que cambiar el pensamiento, ¿no? Yo tuve una decisión, ya que terminé mi trabajo de maestría, en donde ya no... Decidí no meterme a la academia como tal, a la academia convencional. Decidí no dar clases en ninguna universidad. Porque, digo, aparte que yo enseño filosofía, ¿no? No es exactamente lo mismo que enseñar otras cosas, porque hay otro reto en ponerle un número a cuando evalúas el pensamiento filosófico. Entonces, yo no doy calificaciones. Yo en vez de dar feedback, en vez de dar retroalimentación cuantitativa, que es un número, yo doy retroalimentación cualitativa. O sea, escribo. Entonces, si el alumno me escribe una página, yo le escribo otra. ¿Me explico? Y yo sé que también es problemático ese método, porque pues, ¿cómo le das clase a tantos alumnos? Es mucho tiempo, es mucho más caro. Pero yo creo que es realmente para que alguien aprenda algo, sí se requiere un esfuerzo. Hay una frase muy, muy bonita de Sócrates, que es básicamente que la educación es como ponerle una chispa para encender un fuego, y no es el llenado de un recipiente, ¿verdad? Entonces, si pensamos si vamos a hacer una fogata, no puede ser una fogata nada más echándole gasolina, alcohol, es un cerillo, se va a acabar la gasolina y se va a apagar el fuego. Uno tiene que ser muy cuidadoso en realmente, digo, siguiendo la metáfora, ¿verdad? Ser muy cuidadoso en ir construyendo despacio, de abajo hacia arriba, para irle echando aire y echando los elementos necesarios para que se haga un fuego, ¿no? Y yo creo que el sistema educativo es como, imagínate una banda, ¿no? En una fábrica, y es una cubeta, ¿no? Pasa un salón, llena la cubeta de un líquido y pasa a la próxima clase. Los que no pasaron se reprueban, los que sí pasaron van a la próxima. Y van llenando y echándoles y echándoles. Y a lo que me refiero con echándoles líquido es la memorización. Simplemente tienen que memorizar algo para hacer el examen y luego ya. Y sales del examen y ya se te olvidó todo. Es lo que te iba a decir. En verano, cuando te ibas de vacaciones, de repente, todo lo que estudiabas para los exámenes, pasaba el siguiente año de que, oye, ¿te acuerdas los exámenes finales? No, hombre, ni me acuerdo, o sea, para hacer esas cosas. Y es muy triste, es muy triste. Y el problema es internacional. Sí. Porque decimos, por ejemplo, México es el último lugar de la OCDE en educación, ¿no? ¿Es el último? Es el de los países de la OCDE. No sabía. Pero para dejar de ser el último, pues hay que ir superando países. ¿De acuerdo? Y se va a superar con exámenes. Y se va a superar con calificaciones. Dentro del sistema. Y los gobiernos lo que quieren es dejar de ser el último lugar en los estándares mundiales. No quieren que Entonces vamos a hacer cambios en el sistema educativo para que mejoren las calificaciones en los exámenes estandarizados mundiales. Sí. Pero no hay un verdadero cambio en planes de estudio, en técnicas pedagógicas, en acercamiento, en formación de ciudadanos. De acuerdo. O sea, no hay una verdadera preocupación por tener mejores ciudadanos, mejores comunidades, mejores sociedades. Nos preocupamos en tener a los que saquen las mejores calificaciones en los exámenes de matemáticas, o los exámenes de química, o de física, o de computación, o del tema que a ti te guste. Fíjate que es un tema muy interesante. De veras, podríamos hacer 10 diferentes episodios siguiendo este tema.
Primero, nomás quería hacer un comentario de lo que mencionas sobre los títulos, ¿no? Una decisión que tomé yo también fue no dar títulos. O sea, las personas que vienen a estudiar conmigo, yo doy mis cursos y al final regalo una escultura que es como un símbolo del aprendizaje. Pero esa escultura, si la llevas a una entrevista de trabajo, te van a decir, ¿qué es eso? Es un recordatorio para la persona del esfuerzo, de las horas que le metió. No se trata de ponerla en tu currículum, o sea, que no se trata de eso, no se trata de acumular. Pero lo que te iba a decir, ¿te acuerdas cuando viniste al podcast de mi hermano y mío y platicamos sobre la responsabilidad del ciudadano? Y tú me dijiste, y tristemente no continué con esa recomendación que nos diste, dijiste, ¿sabes quiénes son los diputados de tu municipio? Y has tratado de hacer algo sobre eso. Y fíjate que es algo que casi nadie hace. Lamentablemente casi nadie hace. ¿Tu clase se trata también de esto? O sea, también se trata de que las personas hagan más esta interacción con el gobierno. El tema es de dejar de ver a la política como todo lo malo de este planeta, ¿no? Sí. Yo siempre doy un ejemplo. Por ejemplo, aquí en México, en Monterrey, veneramos a los empresarios, ¿no? Los empresarios son lo mejor que le ha pasado a este país y a este estado y a esta ciudad. Digo, a ver, ¿tú crees que el dinero en los gobiernos está en efectivo? Que tú llegas a una caja fuerte, la abres, sacas un billete, te lo llevas a tu casa y te compras un carro, una casa y ya eres el multimillonario. No, así no funciona la corrupción. La corrupción funciona con dos gentes, un gobernante y un empresario. Y yo te voy a dar un contrato para que hagas una obra y de esa obra millonaria tú me vas a dar el 20%. Tiene que haber dos lados. Yo me enriquezco. Fíjate. Pero hay un empresario, hay un empresario que participa ahí y la llevo más allá. Las grandes empresas de este país, muchas, no todas, se han hecho bajo el amparo del poder. ¿De acuerdo? ¿Cuántas concesiones han sido privilegiadas? Sí, Andrés de Repolítico me platicó que se supone que no sé si los 10 o los 5 billonarios que existen en México, o que se hicieron, bueno, no sé, se hace que hay más, pero eso se hicieron en los 80s y 90s y solo fue porque les facilitaron unos ámbitos, ¿no? Y vuelvo al punto que me decías, oye, ¿conoces al diputado? No lo conoces. Entonces dices, pero la política es toda mala, nadie sirve para nada, una bola de flojos, rateros, corruptos. Ok, bueno, ¿y quiénes son esos corruptos? No sé. Entonces, ¿cómo sabes que son corruptos? ¿Quién te dijo que son corruptos? Pues las redes sociales y las platiquitas de café o de tequila o de cervezas, lo que tú quieras, te dijeron todos una bola de corruptos. Bueno, ¿cómo lo vas a cambiar si no los conoces? Oye, Mateus es un corrupto. Bueno, déjame entonces, yo todos los días le friego a Mateus para que deje de ser un corrupto y voy y lo denuncio para que lo metan a la cárcel. Pero ¿a quién denuncio si no sé quiénes son? Pero todos son corruptos. O todos los de acá son buenos, por el contrario, ¿no? El tema ahí podría ser o sea, sí estoy de acuerdo con lo mencionado, sí se tiene que hacer, tiene que haber un paradigma de transparencia. Pero no solo transparencia del gobierno hacia nosotros, sino de nosotros hacia el gobierno. Tiene que ser de los dos lados. O sea, las personas también tienen que... El gobierno no lo va a hacer. Fíjate que en México dices que no lo va a hacer, porque hay países que sí lo están haciendo. En el sur de Brasil ya hay ciertos, les llaman portales de transparencia. Entonces, no es la tecnología de blockchain, que sería lo ideal, que blockchain sí es la mejor transparencia que hay países en Europa que están haciendo eso, pero simplemente es una página de internet, que tenemos la capacidad de hacer páginas de internet, y las cosas que van pasando las van mostrando en tiempo libre, y pasó esto, y este hizo no sé qué, y este hizo no sé qué. Y al tener este feed de cosas que están pasando en el gobierno, la gente puede meter mano. Ahora, es que aquí en México ¿qué mecanismos hay? ¿Cuál es ese mecanismo? Aquí en México está. Tú te puedes meter a ver las nóminas, te puedes meter a ver los contratos, puedes meterte a ver el presidente. ¿Cuántos en este video podemos poner esas ligas para que la gente las accese? ¿Cuántos terrenos tiene, casas, joyas? Toda esa información está, la información es pública, porque lo acabo de ver en clase. Pero dicen, es que el gobierno no me la manda. Es que es lo que digo, es que los gobernantes no hacen nada para que yo tenga la información. Pues carajo, no lo van a hacer ni aquí ni en China, nunca. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, tú y yo, los que estamos aquí, para ver con cuánto entras y con cuánto sales? Y cuánto ganas, y cuánto te alcanza con eso que ganas, y cuánto te gastaste en contratos, y cuánto... Por ejemplo, una vez, por una tarea, yo tampoco lo hubiera hecho, sinceramente, me pidieron, pregunta cuánto se gastó la alcaldesa de Monterrey en celulares en tal mes. Me tardé 2 meses en que me mandara la información. 2 meses. 2 meses.
Una pregunta de cuánto se gastó una alcaldesa en celulares. Imagínate todo lo que podríamos preguntar, investigar, conocer, saber ¿Y tú del hiciste gobierno. esa pregunta a través de un portal, de un correo electrónico? Sí. Una solicitud de transparencia. Solicitud de transparencia Pero se está llama. el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues incluso está este tema de la ley 3 de 3, que ahora podemos ver la declaración patrimonial de los gobernantes. La información está ahí. Que no es fácil conseguirla, no es fácil. Ahora, ¿Por qué? sí. Porque tienes que acceder al portal del municipio, a la sección de transparencia, y luego te metes al artículo 10, claro que y luego de ahí te vas a las nóminas, y luego vas a nóminas que están escaneadas, por ejemplo. Claro que vas a estar de acuerdo conmigo que hay gente que no tiene, deja tú el tiempo ni las ganas para hacer ese tipo de cosas. Sí, no tiene acceso a internet, partiendo También, de ahí. Exactamente. Entonces ahí, pero ahí de responsabilidad de quién es que no tiene acceso a internet, ¿sabes? O sea, ¿quién podría hacer algo para que pudieran? O sea, porque sí, o sea, este video que me mandó Marcelo, básicamente este chavo está hablando y está hablando sobre el tema de racismo, ¿no? Y él dijo, ¿ustedes creen que a mí me importa el tema del racismo? O sea, él decía, yo quiero que no me maten, primero me preocupo con las muertes. Y es un punto interesante, fíjate, o sea, es algo ahí que meditar, ¿no? No, pero sí. Y es el tema de las condiciones. Ahorita hablabas, por ejemplo, sobre la violencia y los empleos. Sí. Es que la gente en México es muy violenta, hay mucho crimen. Pues sí, hay 60 millones de pobres. Dicen que de que se muera de hambre, mijo. Es lo que dijimos a que se muera el de enfrente, sí. pues que se muera el de enfrente. Sí. O de que me maten porque no planto marihuana en la sierra. Pero que eso me dé de comer a no comer, pues voy y planto marihuana. Es lo que hay. Sí. Los culpas, a veces es muy fácil decir. Claro, es que la gente, es que la gente se va al narco. Es que la gente lo único que quiere son lujos. Sí. Es que quieren la vida fácil. Pues a veces los que tenemos la vida fácil somos nosotros, ¿no? Claro. ¿Y hasta qué punto? Pues es lo que hay. Hay lugares donde el crimen es lo que hay y no hay más opción. Y eso lo tenemos que ver, por ejemplo, retomando el tema de educación. No son muchas. No, pero retomando el tema de educación. Sí, claro. O sea, hasta qué punto reflexionamos sobre esto, sobre lo que sucede en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, para decir, oye, pues ¿dónde estoy situado yo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde están los demás? A veces pensamos que en un salón de clases todos pensamos igual, todos vivimos lo mismo, todos pensamos lo mismo, y no es cierto. ¿Te das cuenta cómo entre 20 gentes de la misma carrera nunca nos vamos a poner de acuerdo? Claro. Ahora sácalos del salón. Y esa es la riqueza del ser humano, es la riqueza del ser humano, que tenemos tanta subjetividad, tantas formas de ver las cosas, de tantas formas de entender los problemas. El tema es, como dijiste en tus clases, más opiniones en vez de menos. Yo soy un enemigo del silencio, honestamente. Yo creo que hay algo del ser humano que habla fuerte sobre las conexiones humanas, ¿no? Yo creo que cuando uno se queda con una idea y no la comparte y la deja en su mente y no ve a nadie, se queda mucho tiempo solo y no comparte, esa idea se acaba pudriendo, esa idea pues no se refina, ¿verdad? No se hace sofisticada. Entonces yo creo que parte de lo que está sucediendo en la academia, fíjate, bueno, yo lo observo en mis clases, ¿no? Siempre hay un porcentaje de los alumnos que hablan y un porcentaje de los alumnos que no hablan, porque hay introvertidos y extrovertidos, claro, ¿no? Entonces yo hice una metodología, que en otro momento se las platico, pero yo hice como cada clase, en un segmento, de una forma aleatoria, le toca hablar a algunas personas. Y ese momento, aunque seas introvertido, no te van a estar interrumpiendo y puedes platicar más. Eso se me hace algo interesante. Pero ¿qué pasa cuando la gente no habla? La gente no habla y pues obviamente pues, caen en culpas, ¿no? En culpar a no sé quién. Pues oye, 3 años atrás, 5 años atrás, pues hay que empezar a hablar, ¿no? Yo creo. Ahora, aquí tengo una pregunta. ¿Qué opinas del tema de estar debatiendo y platicando y argumentando en internet? O sea, ¿cómo ves eso? Fíjate que yo en lo personal no soy de los que se pelea por internet. Yo tampoco para nada. Yo de repente veo grupos donde hay 100 respuestas. Sí, ¿cuál es la construcción? Para decidir si este es bueno o es malo. Digo, pues al final no llegaste a nada. De acuerdo. Y porque lo peor es que nosotros no tenemos apertura a cambiar de opinión. O sea, yo, Patricio, ya pienso que yo soy mejor que tú. Eso es un problema. Y tú me vas a decir, no, yo soy mejor que tú. Y vamos a discutir 1 hora y al final yo me voy a ir con la idea de que yo soy mejor que tú y tú te vas a ir con la idea de que tú eres mejor que yo. Eso es un gran problema. Entonces, cuando discutimos por internet, es que Chuchito es el mejor y Peranganito es el peor.
bueno, al final la discusión va a quedar como empezó. Simplemente me peleé contigo y si te topo no te voy a saludar porque tú piensas que el otro es mejor que él. Fíjate, eso es algo que mencionas muy, muy marcante en el mundo contemporáneo, ¿no? O sea, las personas rápidamente se polarizan y ya no quieren hablar, ¿sabes? O sea, se meten en un tema tipo, pues el típico es el capitalismo contra el socialismo o pues el de izquierda contra derecha, todas esas cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando se empiezan a cortar los debates? Las personas, ya nadie cambia de opinión. Y eso, por ejemplo, una cosa que me enseñó una gran mentora de filosofía fue que en la filosofía argumentan, se trata de argumentar, eso es, filosofar es argumentar, ¿no? Pero lo más respetado en la filosofía parece contraintuitivo, pero se respeta mucho más a los filósofos que cambian de idea. ¿Por qué? Porque cuando cambias de idea, significa que tienes una cierta honestidad intelectual. Entonces, y eso lamentablemente, en el mundo convencional, nadie respeta eso. Las personas lo ven como una señal de debilidad, ¿sabes? ¿Cómo ves eso? No, y no cambiamos de nada. Empecemos con el equipo de fútbol. Yo siempre termino hablando de fútbol, siempre. Todos los videos siempre termino hablando de fútbol. ¿Sí te gusta mucho el fútbol? Siempre. Pero yo que soy tigre jamás cambiaré de equipo. Pero vamos a llevarlo a la política. Sí. Si yo soy del Partido Demócrata o del Partido Republicano, siempre voy a ser de uno o del otro. Y si el de mi partido es un corrupto, pues voy a buscar los argumentos para defenderlo. Bueno, a lo mejor él sí, pero los que están abajo de él y su equipo y el que lo puso no son corruptos y por algo lo pusieron y hay que buscar. Pues en general no cambiamos de perspectiva. Yo no creo que la polarización sea mala. En general siempre hemos estado polarizados. El problema es cuando llegamos a agredir y no llegamos... Porque una cosa es debatir, una cosa es argumentar y otra cosa es ir a agredirte. Ah, claro. Yo puedo pensar que yo soy bueno, pero si tú me demuestras que yo no soy bueno, pues bueno, no, tendré que decir, ok, acepto que me equivoco en A, B, C o D. Pero ¿hasta qué punto? Cuando tú me ganas un debate, pues te voy a agredir y te voy a maldecir y me voy a ir. Claro. Y eso es lo que sucede actualmente. De hecho, sí, yo hago debates. De hecho, yo participé en Inglaterra de 2 programas sociales. Uno se llamaba Debate Mate, que era un programa, está muy interesante, es un programa de movilidad social en escuelas de bajos recursos a través del debate. Simplemente son alumnos de universidad que van a escuelas de bajos recursos y les enseñan a los chavos a debatir, ¿no? En un ámbito completamente intelectual. O sea, no les ponen, tú eres, o sea, ¿sabes? O sea, no dicen, y no se trata de subirse a decir su opinión. Se trata de que hoy te tocó defender este punto y al otro niño le tocó defender este punto y es aleatorio. Y ahora te toca defenderlo. Y eso es lo que hago yo. O sea, yo en mis debates, claro que hago una votación de que qué vamos a debatir y ya votan y se escoge un tema. Y yo les asigno, yo divido el salón exactamente a la mitad, aleatoriamente, y a cada quien le toca un lado, a favor o en contra, sí o no, sí o no. Y no importa la opinión de los alumnos. Y la gente dice, ¿cómo? Pero, ¿cómo quieres que yo debata si no puedo decir mi opinión? Y les dije, el arte del debate no se trata de tu opinión. La opinión no se trata, o sea, no se trata de eso. El verdadero debate, el arte del debate es que tú observes ambos lados, profundamente. Y eso es una técnica que conocen muy bien los británicos. El Parlamento es un gran ejemplo de eso, ¿no? Claro que en el Parlamento las personas estudian toda su vida y se meten a debatir y claro, pero en la educación de los debates tú tienes que saber defender el lado A y también saber defender el lado B. Entonces, muchos alumnos se enojaron conmigo y les dije, miren, no se trata de su opinión. Yo les voy a enseñar técnicas de debatir para que después ustedes salgan al mundo, entiendan el mundo y defiendan lo que ustedes piensan que es. No, incluso para vencer a tu enemigo, pues tienes que conocerlo. También. Eso viene también en todos los libros de guerra y de debate. Pero fíjate que la palabra enemigo ya es polarizante. O sea, fíjate que yo lo que les dije a mis alumnos es, súbanse a un debate y claro, los que debaten no votan. Al final de cada debate que hago yo, hay una votación. El público es el que vota. Las personas que están debatiendo no importan. Nada más están expresando sus puntos de vista. No, están expresando argumentos lógicos, coherentes, con una conclusión de una posición. Y luego el público tiene que votar. ¿Me explico? El público no está ahí arriba. Pues ni modo que yo argumente, pues voy a votar por mí. Pues claro.
Entonces el público tiene que escuchar un argumento y luego el otro, y luego uno, y luego el otro, y luego uno, y luego el otro. Y es de los dos lados. Y al final la intención es que las personas que escucharon el debate salen con mucho conocimiento. ¿Me explico? Está bien interesante, pero fíjate que eso es algo que no sucede. Principalmente en Internet no sucede. Fíjate, hablando del Internet, y te voy a cambiar la pregunta, el tema, Claro. Casi para cerrar. A Sí. ver, Mateus es filósofo. Mateus tiene acceso a Internet. Mateus está enterado. Mateus fue a universidades. No estoy tan enterado, la neta, pero... Entonces yo te preguntaré, ¿qué haces hoy Sí. para informarte sobre lo que sucede en tu comunidad? Y peor tantito, o mejor, ¿qué te comprometes a hacer a partir de ahora para estar mucho más informado? Sí, es muy válida tu pregunta. Y mi respuesta es muy pobre, la verdad. O sea, yo me he enfocado mucho en apoyar a las empresas que trabajo, a mis amigos, a mis alumnos, a mi familia. He hecho poco por la comunidad, lo reconozco. Sí debo de hacer más. En realidad, de informarme, veo algunos programas de política, leo artículos, pero también leo artículos internacionales. Leo mucho de filosofía, pero así que tú digas que yo tengo una injerencia y puedo decir, estoy orgulloso porque hice tal y tal cosa, no hago mucho. Tengo un proyecto, a mí me gusta mucho la jardinería, yo planto mucho, tengo un pequeño jardín que me gusta mucho. Quiero hacer un jardín comunal para mi comunidad, porque estoy estudiando mucho los beneficios que traen los jardines comunales para las comunidades, ¿no? Ayudan a reducir crimen, ayudan a que se conozcan los vecinos, porque si nadie se conoce, todos son enemigos. Entonces tengo este proyecto, no lo he implementado. Lamentablemente ahora por el tema del coronavirus, no perdí mi empleo, pero perdí la mitad de mi empleo y tengo mis responsabilidades que cumplir. Entonces estoy corriendo mucho en la supervivencia. En la supervivencia. Y eso es triste porque el momento que tengo libre, pues me quiero echar una cheve, quiero descansar, ¿sabes? Quiero hablar con mi esposa, quiero estar con mi familia. Y no, pero no me estoy escapando del problema, o sea, sí me falta. Y lamentablemente, cuando tuvimos esta plática, me hiciste esta pregunta, te di una respuesta similar. Pero eso fue hace un año ya, casi, ¿no? Como un año. Como un año, güey. Y ya estamos un año más maduros, más formados y con más responsabilidades. Y mi respuesta es, me falta hacer más. Hago poco. Otra vez la pregunta del diputado, no sé. O sea, sé quién es el alcalde, pero yo sé que el alcalde, me acuerdo que tú también dijiste en el podcast, oye, el alcalde no te va a resolver tus temas. De hecho, conseguí un contacto de las personas del municipio, de donde estoy yo viviendo, y ahí reporto cosas que veo. Eso es un granito de arena que estoy aportando. O sea, veo algo que está pasando, algo, tomo una foto, me comunico, oye, pasó esto y esto, y me están respondiendo bien. O sea, y fíjate que sorprendentemente rápido han resuelto cosas. Yo me sorprendí y dije, no, me van a tardar 1000 años, no van a hacer nada. Y sí resolvieron algo. Fíjate que está interesante eso. Y es que ese es el tema. Nosotros nos asumimos como buenos ciudadanos, como buenas personas, que no hacemos el mal, porque todos decimos eso, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque yo tengo un empleo y pago mis impuestos, ¿no? Sí. O porque yo no hago el mal, o porque no me paso los rojos, los semáforos en las calles. Sí. Pero luego, oye, bueno, pero verdaderamente, ¿cómo te involucras? ¿Cómo le aportas a la comunidad? No es nada más ir a trabajar y regresarte a tu casa. Sí, yo trabajo en mi casa, oye, no voy a ningún lado. Pero ¿qué tanto nos informamos? ¿Qué tanto conocemos a los funcionarios? ¿Qué tanto participamos con los funcionarios? ¿Les proponemos iniciativas o cuestionamos lo que hacen mal? Porque insisto, la política es mala. Pues sí, yo lo he dicho muchas veces, los políticos nos han fallado, eso es cierto. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Incluso Patricio Morelos, académico, consultor, periodista. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Pues asesorarlos. Y desde el asesoramiento, procurar que hagan las cosas bien. Sí. Por decir, oye, Patricio reporta los baches, no lo hago. Claro. O Patricio reporta las luminarias. Sí, porque es tu trabajo. O ve que los policías están en las casetas y que están haciendo los rondines, no lo hago. Ni tampoco me informo sobre los contratos de las carreteras. Sí, yo podría escribir cartas todos los días. Y soy muy bueno para escribir cartas. Una habilidad que mencionaste por ahí. Yo podría dedicarme 1 o 2 horas a la semana. Me costaría mucho, pero sí lo podría hacer. Y no voy al punto de que hagamos todo esto. Tampoco es mejor ciudadano el que reporta los baches todos los días. Y sí puede ser muy buen ciudadano
pues trabajando, generando empleo, siendo un buen empleado, tratando bien a tu familia, pagando impuestos, tirando la basura en su lugar. Sí, O sea, la respuesta es todas. Tampoco estamos hablando de ser el ciudadano ejemplar, porque en realidad yo no creo que exista un ciudadano ejemplar como lo planteamos en los libros, o en las conferencias, o en pláticas como estas. Hay Pero si fragmentos, es aportar, si hoy hago 10, sí. pues quizás mañana hacer 11, o el próximo año hacer 11. Si se puede el otro hacer 12 cosas, 13 cosas, pero poco a poco ir abonándole. Oye, si conocer a tu diputado y decirle, oye, quiero que votes a favor de esta iniciativa, pues puede cambiar quizás algo. Claro, claro. O mandarle una carta a alguien puede cambiar las cosas. Y una cosa que pasa en Brasil y que lleva pasando mucho tiempo y probablemente va a seguir pasando, que está pasando en México, que bueno, a cierto grado, es que en Brasil básicamente la gente dice, como mencionaste, o sea, los políticos son malos y las personas se ven como buenas, entonces no se meten en la política. Dicen, la política es para los malos, entonces ni se meten. Nunca van a haber políticos buenos. Ese es un gran problema, porque si realmente las personas que tienen buena iniciativa, que tienen buenas intenciones, que le saben al tema y que tienen valor, que tiene que haber mucho valor para meterse en la política, esas son las personas que necesitamos en el gobierno. No son las personas que van por el dinero, porque hay mucha gente que hace carrera política por el dinero. Pero ¿será que ninguna persona buena entra a política? Eso es lo que te digo. Ese es un tema que a mí me llama mucho la atención. No estoy diciendo mi visión, te estoy diciendo la visión general en Brasil que tienen de los políticos. Y aquí también. No, aquí pasa también, lo mismo. Es que los políticos son malos. Todos son malos. Pero como si solo los malos entraran a política. Sí. Y entonces, ¿por qué no hay ninguna persona buena que levanta la mano para decir, yo quiero cambiar el rumbo de las cosas? Sí. ¿O será que hay personas buenas que entran, hay un sistema que es muy jugoso, que les da miedo morirse que hay muchos recursos? Les da miedo que los secuestren y que los maten y que los destruyan sus familias. Pero será así, o sea, pero será que en realidad no hay una sola persona buena en el... Meterse en la política implica que vas a estar sujeto a que te maten la familia, vas a estar sujeto a que te puedan hacer 1000 cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, exactamente, es la pregunta. Es la pregunta. Yo siempre soy de la idea, y lo repito en todos los videos quizás, pero la política no es ni de blancos ni de negros, es de grises. Y no es que la política sea mala, es que hay personas malas. Y no es que los partidos sean malos, es que hay personas malas dentro de esos partidos. Ya. Pero también hay personas buenas. Ya. Y por eso te pregunto que quién es tu diputado. Porque yo conozco a muchos diputados que trabajan todo el santo día para ayudarle a la gente. Y hay alcaldes que trabajan todo el santo día para ayudarle a la gente. Pero por culpa de los que hacen las cosas mal, generalizamos. Claro. Y dejamos de creer en el que hace bien las cosas. Y cuando alguien hace bien las cosas y puede seguir ahí, ya no le damos la oportunidad. Sí. Porque pensamos que lo hizo mal, porque todos lo hacen mal. Entonces, ¿hasta qué punto también nosotros, como ciudadanos, tenemos la apertura de decir, oye, pues quizás hay alguien que está haciendo las cosas bien? Yo lo que me esfuerzo, mi humilde esfuerzo que es decidir cambiar el rumbo de mi vida a esforzarme solamente en vender, que era lo que hacía como ingeniero, en números y en ventas, a esforzarme a entender mejor el ser humano y ser mejor persona. Por eso me metí a estudiar filosofía. A mí me preguntó mi mamá de que, oye, ¿para qué quieres estudiar filosofía? Ya eres feliz estudiando filosofía. Y le dije, yo no estudié filosofía para ser feliz, estudié para ser mejor persona, o sea, para construir mejores cosas. Y ahora estoy trabajando con educación. Estoy trabajando, y de veras, es muy interesante. Y no es solo en México, ahí me voy un poco más de México. En las clases que doy yo, hay gente por toda América Latina. Hay gente en Colombia, Venezuela, Panamá, Argentina, en diferentes lados del mundo. Y también creo que solamente pensar en México también es problemático, porque no somos una isla, estamos en un planeta. Y no solamente estamos en el 2020, somos parte de una línea temporal de millones de años. Entonces solamente el pensamiento de isla y el pensamiento fragmentario de temporal tampoco es saludable. Tenemos que trabajar en los proyectos que van a sobrevivir 1500 años. Y nadie tiene las ganas para hacer eso. Las personas quieren resultados inmediatos. Yo lo que hago, estoy plantando las semillas que van a ser los árboles, que van a dar los frutos. Entonces, mi trabajo ni siquiera se va a observar exactamente ahorita cuando estoy vivo. Lo que yo estoy haciendo es para que dure 2500 años. Y también soy atacado por eso, lamentablemente. Porque pues no es tan fácil, ¿verdad? O sea, la gente quiere soluciones inmediatas. Y yo creo que hay cosas que se deben de cambiar inmediatamente. Pero hay cosas que toman tiempo. Y eso yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, que no todos están de acuerdo con eso. O sea, no todos piensan que es así, ¿sabes? Yo me quedo con eso y quizás podríamos cerrar con esa idea, ¿no? Esa reflexión.
Yo estudié filosofía pues, para ser mejor persona. Y creo que así deberíamos de ser todos, ¿no? Yo estudié ciencia política pues para tratar de aportarle algo a la sociedad desde la política, y el que es ingeniero civil pues para construir mejores puentes, tener mejor infraestructura que le aporte a la sociedad, el que es químico, buscar resolver problemas. Claro. O sea, es cierto, siempre va a haber un tema económico de por medio. Sí. Yo no estoy peleado con vivir bien. Patricio quiere vivir bien, supongo que tú quieres vivir bien, nos gustan las comodidades. Sin duda. Pero nunca perder esta idea de pues tratar de aportar. Sí. Y no siendo el ciudadano ejemplar, ni el que nos dicen los libros, pero aportando quizás mañana un poco más de lo que di hoy y pasado un poco más. Sin duda. Y así ir avanzando poco a poco. Pero si yo mañana me levanto en decir qué le voy a sacar a Mateus, qué le voy a quitar, cómo me lo puedo fregar, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Claro. Y hay un problema ahí de política, para todos. De economía, de educación, de sociedad, de civismo y de todas las áreas de la sociedad pues que terminan afectando, ¿no? Es desde mi perspectiva un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, completamente pues, de acuerdo. Mateus, a todo gran dar, gusto, sí. un año después y ojalá el próximo año o antes podamos volver que no pase un año, a echar una platicada. Creo que tengo mucho que aprender y te confieso que soy muy renuente a meterme a la política, o sea, y no solo la política como político, sino que la política como ciudadano, que es algo que sí podría hacer. Y me vas a convencer, ya me estás convenciendo de que me meta. Bueno, ya salió algo bueno de esta plática, ¿no? Sí. Mateus, gracias. Gracias, mi estimado Pato, un gusto.